internista, actualmente trabajando en el hospital boliviano holandés. ¿Ya han comenzado las rotaciones ustedes? Todavía no. ¿Cuándo van a iniciar? Lo más posible que sea la siguiente semana. Ya. Entonces, posiblemente roten conmigo, ¿ya? Entonces, vamos a estar en el hospital boliviano holandés, les voy a decir los días y demás cosas en caso que me pongan como docente de la parte práctica. Un breve repaso de qué es lo que conocen como semiología. Todos están viniendo en primer semestre, o en qué semestre están ahorita. ¿Sexto? Séptimo. ¿Qué materias han hecho el anterior rol? Semiología, cirugía, farmacología 2, fisiopatología. fisiopatología 2. Entonces vamos a utilizar mucho lo que es semiología y lo que es fisiopatología, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es una rama netamente clínica, ¿ya? ¿A qué me refiero con clínico? Que utilizamos mucho la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Concepto, no quiero definición, nada de concepto. ¿Qué entiende alguno de ustedes por anamnesis? Las preguntas que se le realiza al paciente. Ya. Entonces, todo el interrogatorio que se le hace al paciente para obtener datos para la enfermedad que está cursando y las que pueda tener, ¿ya? Porque, ¿para qué pedimos los antecedentes entonces? ¿De qué nos sirve que el paciente nos diga soy hipertenso, soy diabético, tengo artritis, tengo artrosis, tengo hernia, tengo colecistitis, o me han operado de colecistectomía, de apendicectomía? ¿Para qué me sirve? Ya, uno, valorar riesgos. Dos, Para el adecuado tratamiento. ya, para dar un adecuado tratamiento. ¿Qué más? Para ver si todavía sigue algún tratamiento. Ya, ¿qué más? También si hay una evolución. Ya, para ver cómo evoluciona el paciente. ¿Qué más? ¿Qué se le puede dar a un paciente en una historia clínica? Diagnósticos que presuntivos. ¿Cuántos diagnósticos tú harías en una historia? 3. De los signos que tenemos en la Ya, lo máximo que han hecho en sus prácticas. Porque han hecho historias clínicas, ¿no? Y seguramente les han hecho al final, pongan sus diagnósticos, ¿verdad? Tres. Entonces pueden poner infinidad de diagnósticos, ¿no ven? Antes los antiguos semiólogos decían hasta la caspa tenía que estar diagnosticada, ¿no ven? Actualmente ya no hay tanta caspa, pero tienen hartas enfermedades, ¿ya? Y todo eso vamos a tratar de evaluar. Muy bien. Entonces, ¿qué entienden por reumatología? ¿Qué creen que aborda la reumatología? articulaciones. Articulaciones, Sistema locomotor. ya, pero igual aborda su traumatología. Tejidos. Tejidos. Estructuras óseas. Reumatología. Ya. Entonces, ¿dónde viene la palabra reuma? ¿A qué se refiere? Se refieren los antiguos médicos o científicos en salud al decir reumas. Enfermedades relacionadas con las Entonces, generalmente eran articulaciones, ¿no ven? Después se ha ido abordando como partes blandas. Toda afectación de partes blandas, ¿ya? Por eso antes los viejitos, algunos tal vez tienen algún abuelito, no sé qué edad tenemos, pero sí, de mí sí, que las abuelas saben mis reumas, ¿no ven? No es de mis articulaciones, es de mis reumas. Entonces por esa descendencia de la palabra, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo lo que es reumatología
va a abordar las colagenopatías, ¿ya? Todo tejido armado de colágeno que entre dentro de un contexto de respuesta a... ¿No hay asiento para ti? Perdón. ¿No están muy pegados? Ya, bueno. Entonces, encenderemos esa luz más allá, entonces, no se duele. Tipo de situaciones. Entonces, desde ahí tenemos que, en la historia, por ejemplo, la gota se sabía que existía desde la época de los egipcios, desde el 1500 al 2500 antes de Cristo. ¿Por qué? Por la dieta que tenían los faraones. Muchas de las momias se han encontrado que tenían tofos, ¿ya? Como vestigio de una enfermedad gotosa, ¿ya? Que a futuro pues vamos a ir viendo lo que es la gota para lo que es el segundo ítem, ¿ya? Ahora, algo que han debido ver en semiología, porque siempre en los hospitales hay, es la osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? Ya. Y la osteoartrosis. Ya más fácil. ¿Qué es la artrosis? ¿Es igual a inflamación? De acá. Entonces es un proceso degenerativo que tiene cierto carácter inflamatorio, pero no es una enfermedad inflamatoria como tal, ¿ya? Por eso todavía se maneja el término de osteoartritis. ¿Por qué? Porque el tratamiento está también basado en antiinflamatorios, ¿ya? ¿Pero por qué? Todos vamos a llegar a la artritis, digo la artrosis, ¿no ve? Todos vamos a llegar a ser viejitos, todos vamos a envejecer y es parte del proceso de la vida. Entonces, es un diagnóstico bien como que igual lo vamos a ir tocando, ¿ya? Entonces la osteoartrosis ya se lo ve desde las primeras civilizaciones porque es algo propio de cualquier organismo vivo que sea artrópodo, ¿no ve? Que tenga articulaciones, que camine, ¿ya? Luego tenemos al lupus, ¿ya? ¿Qué saben ustedes del lupus? Entonces, es una de las colagenopatías más importantes. ¿Por qué? Porque su clínica es muy florida. ¿Por qué se llama lupus? Entonces, más o menos lo que decía su compañero. ¿Cuántos conocen la marca de ropa que es Lupo? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido ropa interior de ese tipo de marca? Entonces, van a encontrar o van a averiguar, ¿ya? Entonces, lupo significa lobo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama lupus? ¿Por qué le decían lupus? ¿Qué relación tiene con un paciente con lupus? ¿Ya? Porque antes la mayor manifestación del lupus en una gran cantidad de pacientes es la afectación cutánea. Entonces, ¿qué tienen? Un eritema malar, que se llaman nagas de mariposa, pero la facies como tal se llama facies lúpica, porque tiene una apariencia de lobo, ¿ya? Los lobos siberianos van a ver que tienen sus marcas, ¿ya? Entonces por eso lo han asociado como un lobo, ¿ya? Entonces desde ahí nace la válvula. De ahí van a cambiar lupus eritematoso sistémico, actualmente es LES, después es lupus de nuevo porque es más fácil para los pacientes y demás, ¿ya? Entonces eso lo vamos a abordar cuando abordemos lupus, ¿ya? Después la artritis reumatoide
También igual, ampliamente conocida, más o menos descrita desde el siglo XV, siglo XIV en la medicina. Y dentro, paradójicamente, las descripciones más antiguas son de artritis reumatoidea juvenil, ¿ya? Que es una variante y no es tan frecuente, ¿no? Pero estaba antes, o sea, más descrito en la antigua que la propia artritis del adulto, ¿ya? Luego tenemos la espondilitis anquilosante, otro gran grupo de enfermedades. ¿Qué será la espondilitis anquilosante? Ya, por la anquilosis sí, pero ¿dónde? Sería la parte del calcáneo, que es del calcáneo, junto con el talón, ¿Qué es la espondiloartrosis? ¿Columna? ¿Mm? ¿Columna? Ya, la columna, muy bien. Entonces, espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumatológica que abarca sobre todo la columna con un proceso inflamatorio. Que vamos a ver, es un gran grupo, es bien bonita la enfermedad, pero no tan frecuente, ¿ya? Y posteriormente pues se ha ido abordando así, ¿no ven? Y todo se ha ido clasificando, se han ido encontrando más variantes dentro de estos grupos que les he explicado, que van a ir viendo que como no todos los grupos son tan frecuentes, ni todas estas enfermedades que vamos a ver, pero es propio para que tengan datos diferenciales al abordar a algún paciente. Porque les voy a dar algunas grandes simuladoras de síntomas o que les confunden los tratamientos y a veces está mal diagnosticado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en reumatología, ¿qué abordamos? El dolor. ¿Ve? ¿Cómo abordamos el dolor cuando preguntamos a un paciente? Entonces, Alicia Fredusa, ¿no ve? Aparición, localización, intensidad, características y irradiación, atenuantes, ¿no ve? ¿Qué le cabe? Fredusa, frecuencia, duración y síntomas asociados, ¿ya? Entonces, así de importante es el dolor en esta patología. Todas, casi un 90% de estos cuadros de pacientes, primero van a venir a la consulta por el dolor y luego te van a hablar los demás. Por luego, la obligación de ustedes, como médicos generales, va a ser buscar los demás síntomas. Entonces, ¿qué es la escala visual del dolor? O la escala analógica del dolor. Entonces, en ambas situaciones determinamos cuánto le duele al paciente, ¿no ve? En la escala analógica le decimos cuánto le duele del 1 al 10, ¿no ve? Y cuando nosotros palpamos no hay que avisarle, ay, ¿cuánto te duele? No, ¿no ve? Nosotros vemos, ¿no ve? Porque puede haber dolores que el paciente se inventa, ¿ya? Algún rato ustedes van a estar en alguna formación dentro de lo que es un seguro social, cajas nacionales, caja de caminos, caja de la banca privada, donde muchos pacientes vienen y te dicen, oh, retorciéndose del dolor, pero tú les evalúas y como ellos no saben qué estamos buscando, entonces les hacemos fallar, ¿ya? Y ahí nos vemos si su dolor es inventado o está viniendo para solicitar una baja, que eso ocurre muy frecuente, ¿ya? Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar cuando el paciente viene por dolor. Otro síntoma que viene en los pacientes con patologías reumatológicas, como sobre todo son de tipo articular, es la rigidez. Muy bien. ¿Qué entienden por la rigidez?
¿cómo les va a decir el paciente? Estoy rígido. Sin movimiento. Sin capacidad para mover. Entonces les va a hablar de una limitación funcional de alguna extremidad. ¿No ve? Por ejemplo, ¿qué enfermedad es bien característica para la rigidez en la mañana? No, el paciente va, sí, todos los pacientes vienen en la mañana entumecidas mis manos, doctor. Y me duele después. No puedo ni ponerme mi ropa. ¿Qué enfermedad es? La artritis reumatoide. ¿Me ven? Dolor en mano, rigidez matutina. ¿Me ven? Es bien característico de los pacientes. Muy bien, luego tenemos evidentemente las limitaciones del movimiento. Vamos a ver en espondilitis anquilosantes, en artritis también, ya en grados avanzados las limitaciones de la movilidad sobre todo. ¿Por qué? ¿Cómo se ve una mano de un paciente con artritis en un grado avanzado? Deformación, ¿no ves? Una enfermedad inflamatoria deformante, ¿no ves? ¿Por qué? Causa luxaciones de la mano, de las articulaciones que las afectan, sobre todo manos, con una desviación cubital. Entonces, al hacer una luxación, prácticamente la quita de su lugar a la unión entre dos estructuras óseas, ¿no ve? Entonces, limita bastante el movimiento. ¿Ya? ¿Qué es la tumefacción? ¿Cómo ven una articulación tumefacta? Entonces, un aumento de volumen, ¿no ve? Los pacientes les van a decir, luego yo siento mi mano hinchada, ustedes van a tocar, es una mano tumefacta, ¿no ve? Con aumento de volumen, no necesariamente inflamatorio, ¿ya? Hay tumefacciones no inflamatorias como la osteoartrosis, que vamos a ir viendo después. Luego tenemos a la debilidad, ¿no ven? Los pacientes les van a venir por debilidades en miembros inferiores, debilidad de manos, como les van a decir, no puedo ni ponerme mi ropa, no me puedo abotonar, no me puedo sacar, tengo debilidad. ¿Lo ven? Cansancio, ¿van a tener esos pacientes cansancio? Causas de disnea en un paciente. Ya, neumonía 1. Pulmonar. Cardíacos. A ver. Otra. No, nada más que son trauma pulmonar. Hematológicos, ¿no ve? Son los tres grandes componentes generalmente de disnea, ¿ya? Entonces los pacientes no te van a pedir por disnea, te van a decir me fatigo muy rápido, ¿no ve? Causas de fatiga crónica. Enfermedades autoinmunes, patologías neoplásicas. Pero ¿cuál es el más grande exponente de fatigas crónicas? Lo ves al paciente, no tiene nada cardiológico, no tiene nada pulmonar, tiroides bien, no había hecho la respuesta de tiroides, ¿no ves? Entonces
entonces endocrinológico. ¿Ven? Los pacientes normalmente con cansancio sí, son pacientes asténicos, no comen bien, se deprimen, no duermen bien, ¿ya? El dolor les limita mucho, los tiene asténicos, desganados, ¿ya? Entonces otro motivo de consulta. Después, bueno, con la limitación del movimiento va a haber pérdida de la función en casos severos, ¿no ven? Hay manos que literalmente ya no agarran ni una taza ni nada, ¿ya? Ahora entramos a la clasificación de la afectación en cantidad de las articulaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿No ven? Se afecta una articulación monoartritis, ¿no ven? Pregunta de examen. Se afecta entre 2 y 4 articulaciones, oligoartritis, ¿no ven? Y se afecta más de 5 articulaciones, poliartritis, ¿no ven? Entonces igual nos sirve a clasificar, a diferenciar cada tipo de artropatía que vamos a ir viendo, que son artes, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de nomenclatura según lo que encontremos, ¿ya? Ya no solo por lo que nos refiere el paciente. Entonces, el primer término que tienen que manejar es una sinovitis. ¿Qué es una sinovitis? Inflamación de Es una inflamación de la cápsula sinovial, ¿no ve? Que está presente en prácticamente todas las articulaciones, ¿no ve? Entonces es algo que generalmente tenemos que encontrar en un examen físico. Frecuentemente no va a haber, yo tengo sinovitis, ¿no ve? O que ustedes pongan en la enfermedad actual, el paciente viene por sinovitis o refiere sinovitis, no hay ese término, ¿no ve? Aunque sea médico, no hay ese término, ¿ya? El que define es el médico que está evaluando. Luego tenemos la tendosinovitis, que va a ser la inflamación de un grupo de una cápsula sinovial asociada a la inflamación de un tendón, ¿no ve? Luego tenemos la bursitis, que lo van a ver conmigo y lo van a ver con traumatología, ¿no ve? Que es la inflamación de las bursas, igual provoca un dolor articular, ¿ya? Generalmente eso es más de tipo agudo, por eso se lo ve más en traumatología que en una parte reumatológica, aunque muchos pacientes con artritis vienen con una bursitis a veces en complicación. Luego tenemos las entesitis. ¿Qué son las entesitis? Muy bien, entonces es un término que no lo utilizamos mucho justo porque no es un hallazgo tan frecuente, ¿ya? La entesitis le decimos a la inflamación en la inserción de los tendones a los huesos, ¿ya? ¿Dónde vemos este tipo de cuadros más probables? En regiones que tienen múltiples inserciones tendinosas, que es toda la región lumbar y sacra, ¿ya? ¿Dónde más hay a veces entesitis? En el tendón de Aquiles, ¿ya? Porque son los lugares más frecuentes. En otra articulación no vamos a ver una entesitis, es muy difícil diferenciar. Pero en lugares que tienen altas inserciones es más evidente y es donde más ataca esas patologías. Espondiloartritis y artritis reumatoidea juvenil, donde vamos a ver estos hallazgos, ¿ya? ¿Qué es la osteopenia?
la osteoporosis. Bien. Entonces el hueso tiene tres fases, ¿no ve? Bueno, tiene tres componentes para darle estabilidad al hueso de forma permanente. Uno, la formación de nuevo hueso. Dos, la forma en la que se estructura el hueso. Y tres, la forma en la que se reabsorbe el tejido óseo. ¿Ya? Cuando falla los tres componentes se llama osteoporosis. ¿Ya? Y cuando solamente disminuye la producción de, bueno, la densidad del hueso como tal, es una osteopenia, que es un hallazgo muchas veces hasta por trastornos fisiológicos. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres tienen mayor osteopenia que los varones? Por la Esfuerzo menopausia. físico. Pérdida de ¿Por qué? Por la menopausia. La menopausia. el embarazo. El embarazo es lo más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calcio que da la mamá no viene de la dieta, viene del propio tejido óseo. Y resolver ese aporte que ha dado la mamá es bien difícil, prácticamente no se puede retornar. Por eso, a mayores embarazos, mayor grado de osteopenia y con eso sí, mayor posibilidad de que el paciente tenga osteoporosis cuando tenga una vida adulta. ¿Ya? Pues a los que no han sido mamás siempre se les dice, mientras más calcio mejor, porque todavía pueden absorber. Después del embarazo ya no se puede. ¿Ya? Otro término que algún rato vamos a ver es la dactilitis. ¿Ya? ¿Cómo, doctor? Dactilitis. Entonces, la dactilitis es una tumefacción que abarca los tres componentes de los dedos, también llamados dedos en salchicha. Muy bien. Otro término, ¿qué es un tofu? Tofu. Ya, entonces los tofos van a ser en teoría son los depósitos de cristales de ácido úrico en una articulación, ¿no ve? Que es el producto de una cronificación de varias crisis gotosas, ¿no ve? Algún rato en dibujos animados, algunas serie han debido ver pacientes que sufren de gota en el dedo gordo del pie, ¿no ve? Y lo ven aumentado de tamaño. O algún rato si alguien ha tenido la oportunidad en sus rotos de semiología y ha visto a algún paciente con tofos, tienen en las rodillas, en los codos, ¿ya? En regiones generalmente de apoyo, que son depósitos y vestigios de esas artritis que se han generado, ¿ya? Y algo que vemos en bastantes patologías, pero sobre todo en la artritis reumatoidea, son los famosos nódulos reumatoideos, que van a ser pequeñas formaciones quísticas que pueden estar acompañadas en el sitio de inflamación de la artritis como tal, o puede ir en otras partes como una aparición subcutánea, ¿ya? Son benignas, algunas veces son dolorosas, vienen en regiones generalmente de extensión, ¿ya? No en los lugares de flexión, sino en los lugares de extensión, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hablado mucho de afectaciones que vienen en pacientes articulares, ¿no ven? Pero como les digo, estos pacientes no vienen solo por un cuadro articular, también pueden tener hallazgos extraarticulares.
Entonces empezaremos con manifestaciones generales que va a tener el paciente. ¿Ya? El paciente va a tener astenia, ya les he dicho que sí, ¿no ve? Pacientes cansados, desganados, ¿no ve? ¿Adinamia pueden tener los pacientes? Sí, ¿no ve? Tanto por el dolor como porque ya hay una limitación funcional de los pacientes. Muchos pacientes de artritis, de artrosis, en estadios avanzados, ya vienen en sillas de ruedas, ¿no ve? Ya no pueden caminar. Entonces, tienen ese grado de adinamia. A veces hasta escarados terminan porque nadie les ha tirado pelota. Anorexia también vamos a ver, ¿no ve? El paciente está con dolor, con molestias, pierde peso, está desganado. Hasta los pacientes que ya están en tratamiento vienen por hiporexia, ¿no ve? Porque son la mayoría de los fármacos que vamos a utilizar, que algún rato vamos a hacer la actividad con los fármacos, van a venir y tienen múltiples efectos adversos. Son totalmente tóxicos los fármacos utilizados en reumatología. No es como dar un omeprazol, un paracetamol que a largo plazo no te genera mucho. Si no, son hepatotóxicos, son nefrotóxicos, son gastrolesivos. ¿Ya? Entonces son pacientes que pasan por el mismo tratamiento, dejan de comer. ¿Ya? ¿Febrículas tendrán los pacientes Por el peso sí. de reumatología? Sí. Pueden, ¿no ve? ¿Por qué? Por el proceso. Ya, procesos inflamatorios. Pero en este caso, procesos inflamatorios extraarticulares, no por una artritis como tal, ¿no ve? No es porque tienen manifestaciones extraarticulares que generan una respuesta inflamatoria sistémica con presencia de febrículas o fiebres. ¿Ya? También pacientes que no tienen nada que ver, pueden venir en un control con fiebre, sí. ¿Por qué? La mayoría de tratamientos para las enfermedades reumatológicas son inmunosupresores, ¿no ve? Entonces son muy fiables a tener infecciones por la inmunosupresión que estamos generando para darle calidad de vida. ¿Ya? Luego, cuando son manifestaciones extraarticulares podemos tener adenopatías. ¿Ya? Si bien hay una infinidad grande para adenopatías, hay algunas enfermedades como el lupus, como la esclerosis múltiple que te pueden generar presencia de adenopatías por el gran compromiso extraarticular que tiene. Muy bien. Luego, como en el lupus les había mencionado, hay las lesiones dérmicas, ¿no ve? El tema, lo más frecuente en pacientes reumatológicos es entemas, ¿ya? Luego vamos a tener dermatas en el año, ¿no ve? Entonces, ¿qué es una mácula? ¿Saben? Sí, no sé qué era. No me acuerdo. ¿Cuál es el nombre vulgar de una mácula? La mancha, ¿no ve? Todo, o sea, ¿qué entienden por mancha? Si les digo está manchada mi chompa, saben que es una lesión plana, ¿no ves? Que solo tiene un cambio de coloración, hiper o hipocrómico, ¿no ve? ¿Se entiende? ¿No ve? Entonces igual pueden presentar estos pacientes, ¿ya? ¿Qué son vesículas? Vulgarmente, ¿qué le llamamos a las vesículas? ¿Quiénes han tenido varicela? ¿Nadie? Ah, ¿a qué edad has tenido? ¿A los 11? Ya. ¿Te acuerdas cómo eran tus lesiones? Son como pequeñas ampollitas, ¿no ven? Esas son las vesículas, vulgarmente llamadas ampollas, ¿ya?
Entonces, los que no han tenido, espero que les hayan vacunado, ¿ya? Porque que les dé de grandes es peor, ¿ya? Es mucho más fuerte la enfermedad y cuando ya estén en el hospital, en pediatría, van a tener contacto con niños con varicela, ¿ya? Y eso es típico, hay hartos internos que llegan a tener varicela, así que yo creo que ustedes les preocuparía, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos en las lesiones maculares, cuando ya combinamos algunas cosas, hay las pápulas. ¿Qué son las pápulas? Gracias, ¿no ve? Ya. Entonces más o menos esas son las lesiones básicas, ¿ya? Y las lesiones descamativas. En reumatología vemos toditas esas lesiones, ¿ya? Las descamativas, ¿en qué patología vemos? No. En la psoriasis, ¿ya? Artritis psoriásica, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo igual. Muy aparte de reumatología, siempre voy a tratar de darles todo, porque el paciente es todo, ¿ya? No sobre reumatología. Entonces es parte de lo que se ve. Cuando ustedes vayan al hospital, van a ir a un lote de medicina interna, no van a ir a un lote de reumatología, ¿ya? Pues cuando van a un lote de medicina interna, cualquier interno se les va a decir, aquí vemos todos, los aborda de manera integral al paciente, y así es como se maneja, ¿ya? Cualquier especialidad debería manejar estos pacientes, pero lamentablemente por temas de escuela se lo sesgando eso y muchos urólogos, no, yo solo veo cómo está orinando el paciente, solo veo su vejiga, ¿no ve? Los ginecólogos, no, yo solamente de úteros y trompa, ¿no ve? Entonces no ven más, pero tienen que ver, porque todos asociando lo que tiene el paciente con otras comorbilidades. Como estos pacientes generalmente son comórbidos, tienen 1, 2, 3 patologías. ¿Qué son las petequias? No son pequeñas. Hiperpigmentación. De Pequeñas todos a manchas de. Son lesiones vasculares, ¿no ves? Que bueno, pueden ir por múltiples, ¿no ves? Son los famosos moretones, son los famosos chupones, ¿ya? Entonces, igual vemos en lesiones de tipo vascular, vasculitis, que vamos a tratar de tocar el tema, lo vamos a ver, ¿ya? Cómo se ve cómo se ven las púrpuras, cómo se ven todo tipo de lesiones vasculares, úlceras también que vemos, ¿ya? Entonces, para que vean, abordamos muchas cosas más que una simple articulación. A nivel de corazón y pulmón, ¿abordaré eso? ¿Yo? O ustedes, digamos, como reumatólogos en este caso. O dicen, ah, no, corazón, el cardiólogo que lo vea, neumólogo. No lo ve. ¿Por qué? En pulmones puedo tener una fibrosis pulmonar, porque artritis, lupus, esclerosis te llevan a una fibrosis pulmonar. ¿Tiene que ver el reumatólogo? Tiene que ver, ¿ya? En lupus, el corazón, ¿cómo lo ataca generalmente? Entonces, al igual que en pulmón, generan derrames tanto pericárdicos como derrames pleurales. Entonces, el neumólogo en vano le va a pinchar cada semana, igual se llena. Si no le estudia y no dice por ahí el reumatológico, le mandaré con el reumatólogo, ¿no ve? A veces ahí se detectan los lupus. Hay pacientes jovencitas que vienen de 17, 18 años por disnea, netamente por disnea. Entonces no puedo decir, no, al cardiólogo que le ve. Hay que ver, vemos en la radiografía una imagen en copa de champán, ¿no ve? Con eso ya sabemos imagenológicamente que puede ser un derrame pericárdico. Auscultamos el corazón, ruidos hipofonéticos, ¿no ve? Hacemos un electrocardiograma, cuando recién están haciendo el electrocardiograma ahora, ¿no ve? Bueno, cardio recién están haciendo este semestre.
Bueno, ahí van a ver bajos voltajes, ¿ya? Igual aquí voy a tratar de tocar, pero a veces por el tiempo no me da, ¿ya? Pero basta que lo voy a ir, o sea, sí lo voy a ir tocando, pero no lo voy a ir mostrando, ni va a ser pregunta del examen, ¿ya? Pero es para que vayan asociando todo lo que tiene un paciente reumatológico, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central, ¿tendré yo algo que ver como reumatólogo? ¿Por qué? Ya puede ser la movilidad para diferenciales, pero una patología reumatológica, ¿tengo que ver? Obvio, ¿ya? Entonces, como les había dicho, este es un grupo de colagenopatías. La mayoría de los tejidos tienen colágeno, sí, ¿no ve? De diversos tipos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no ve? Entonces, en cualquiera de esos campos, todos los tejidos tienen. ¿El cerebro tiene colágeno? Tiene, ¿ya? Entonces hay el famoso neurolupus, ¿no ve? ¿Tengo que verlo como reumatólogo? Tengo que verlo, ¿ya? Entonces, igual vamos a abordar la patología. Bueno, manifestaciones de sistema nervioso central. Muy bien. Luego, en algunas patologías vamos a ir viendo todo lo que es maniobras, ¿ya? Maniobras para ver sinovitis, maniobras para diferenciar patologías neurológicas. La maniobra de la CG, ¿para qué me sirve? La ceguera. Esa no voy a enseñar en semiología, ¿no? Agarro el miembro inferior y lo subo. Sí. Es para estabilizar la presión arterial. No, esa es la maniobra de Valsalva. Valsalva. Sí, sí. Pero si yo elevo solamente un miembro inferior, lo elevo para ver si le genera dolor o no. Para ciatalgias, ¿no ve? Todo lo que es ciático, ¿no ve? Mal llamado ciático, de ciatalgias, ¿ya? Entonces utilizamos para eso, porque hay pacientes que dicen, no, todo el rato mi pie. Lo toman como con artrosis, como artrosis de pies, cuando en realidad es una ciática, ¿no ves? El manejo es bien distinto, ¿no ves? O maniobras para evaluar túnel carpiano, ¿no ves? Pasa en pacientes reumatológicos, pasa, pero hoy también puede estar asociado a traumas, caídas que generan una compresión y por lo mismo, ¿no ves? Todos los días me duele mi mano, doctor, desde hace 3 meses, ¿no ves? Por eso ya uno considera que es artritis, pero es un síndrome de túnel carpiano, que es otra cosa. Y el tratamiento es muy distinto, ¿no ve? A veces hay que operar para descomprimir y dar el paso a que no haya dolor, ¿no ve? Muy bien. Después vamos a ver patologías, no patologías, sino maniobras un poquito más raras. El test de Schoger, que es para espondiloartritis. En artrosis vamos a ver todo lo que es crepitosis, que hacemos la parte práctica conmigo. Como tengo consulta externa, entonces ahí van a ver, todos mis abuelos tienen crépitos, ¿ya? Y es bonito encontrarlos porque así diferencias qué es artrosis de manos, qué es la artrosis de cadera, ¿ya? Muy bien. Entonces, la siguiente semana vamos a hacer historia clínica, ¿ya? Yo creo que nos va a tomar una media hora, exagerando, y le voy a abordar el tema, ¿ya? Porque si no nos vamos a ir retrasando por el tema del feriado que ha habido, me va a retrasar una semana. Les voy a pasar mi presentación, que tenía que estar aquí, no se preocupen, así no era necesario anotar. Después Con eso acabamos la clase, ¿ya?